Buenas tardes, señoras, señores. Muchas gracias por estar aquí en esta presentación formal de la empresa UFEX en esta propuesta de un mercado a futuro, en este caso de novillos. Y creo que desde el momento mismo que se invitó a participar de esta actividad se genera una expectativa tan grande como cuando se va a conocer un gran campeón, ¿no? Bien, nos acompañan en la mesa el ministro Tabaré Aguerre, el presidente de ROFEX, el señor Luis Alberto Herrera, el gerente general de UFEX, Guzmán Larrimbe, y el presidente de UFEX, el ingeniero Guzmán Telechea, a quien ya le cedemos la palabra. Buenas tardes para todos. Agradecemos la presencia de todos ustedes, especialmente la del ministro de Ganadería y Agricultura, el ingeniero Aguerre. Queríamos hacer un agradecimiento especial también al ingeniero Reilly, presidente de la Asociación Rural, por recibirnos en esta casa tan querida. A los que nos van a acompañar en el panel de hoy, el economista Pablo Rosselli, el doctor Pablo Caputi, Alex Wells, todos ellos especialistas en los temas que vamos a tratar, y vamos a tener un moderador de lujo que es nuestro director de UFEX y gerente general de ROFEX, Diego Fernández. Agradecemos a todos los que han actuado en este proyecto y los que nos dieron la oportunidad de poder intentar desarrollarlo en el Uruguay. Esto comenzó en una relación, diríamos, que tuvimos nosotros con Alberto Pereira, que está sentado acá, los que intervenimos ahora en UFES, en el directorio, con la Bolsa de Comercio de Rosario, y ahí empezamos a gestar esta idea con nuestro amigo Luis Ósola, que en aquel entonces era presidente de ROFEX, con Ignacio Miles, director de ROFEX también, los dos integraron el directorio justo con Diego Fernández. Tenemos otros directores de suplente como José Luis Puch, que nos ha dado una gran mano. La gente del Banco Central, donde tuvimos un intercambio de trabajo durante casi 3 años, y creemos que esta bolsa de futuros y opciones que hoy está autorizada por el Banco Central del Uruguay, creo que marca algo trascendente para nuestro país. Es la primera bolsa de futuros que el Uruguay va a tener en toda su historia. Y lanzamos hoy un novillo gordo, contrato de novillo gordo, autorizado ayer por el Banco Central. Creo que fue un buen regalo de presentación. Todos tenemos unas expectativas muy grandes y deseamos que esto realmente sea útil para todos los que operan en el mercado, en el complejo cárnico, y a su vez UFEX también tiene otros proyectos a mediano y largo plazo que va a intentar también desarrollar, caso del ternero, caso de la soja sudamericana, caso de otros productos como pueden ser financieros o otras commodities. Es un desafío enorme, nos sentimos honrados de que nos hayan dado esta oportunidad. Tenemos también acá equipos de los asesores jurídicos, los auditores, todo un conjunto de gente que hemos trabajado duro y que tenemos una gran expectativa y una gran esperanza de que esto sea, como decía anteriormente, algo que nos sirva a todos. Creo que también es motivo de orgullo para nuestro país que se esté pensando en el Uruguay como un mercado que pueda ser referente a nivel regional, y obviamente que también a eso apuntamos, que pueda ser el Uruguay, el UFEX de Uruguay, pueda ser algo que sea referencia en la región, y ojalá que tengamos éxito y de alguna manera la región también nos acompañe en este emprendimiento. No quiero extenderme más, perdón si me he olvidado de alguien. También el agradecimiento, por supuesto, a todos ustedes, que realmente nos desbordó las expectativas. Evidentemente,
Agustín Pereira, perdón, ¿dónde está Agustín Pereira? Por ahí, que fue el de la hora de inicio, el doctor Agustín Pingo, fue de las primeras horas también. Vamos a tener que reforzar el brindis porque me parece que pediste menos de lo que hay de gente. Pero bueno, yo le pasaría la palabra a Luis Alberto Herrera, un hombre que para muchos parece un nombre muy familiar para los uruguayos, es argentino. Es el presidente de Rofex, también estamos trabajando con él desde hace mucho tiempo. Tiene mucha experiencia en este mercado que nace en 1909 en la Bolsa de Comercio de Rosario, pero no quiero extenderme más, les agradezco mucho y esperemos que esto sea un gran día, el día del inicio de una nueva era, de un hecho innovador para nuestro país en el terreno no solamente agrícola, agropecuario, sino también en la oportunidad de herramientas e instrumentos. Sin más, voy a pasarle la palabra a Luis Herrera. Muchas gracias a todos. Bien. Muchas gracias, Guzmán. Gracias, señor ministro, por acompañarnos. Señor presidente de la Asociación Rural, muchas gracias, dueño de casa. Señor presidente del Instituto del INAC, también muchas gracias por acompañarnos. Yo también voy a ser muy breve y voy a ser muy conciso y muy preciso en un mensaje que me gustaría dejarles, en un concepto que yo quiero traerles a ustedes. Muchas veces menciono, recuerdo de una película que era Cinema Paradiso, y en un episodio el protagonista le dice al jovencito que se vaya y que haga lo que haga, ponga pasión. Lo que yo vengo a traerles a ustedes es básicamente un compromiso. La verdad que la presencia de todos ustedes me genera entusiasmo y me redobla el compromiso para el proyecto que estamos encarando. Mi compromiso es desde Rofex poner pasión en lo que estamos haciendo. Creo que para un país el nacimiento de una nueva bolsa, en este caso una bolsa orientada a la negociación de futuros, es un hecho siempre relevante porque la función económica que puede cumplir un mecanismo de negociación bursátil puede generar un mecanismo de distribución de riesgos, puede generar mecanismos de dispersión de esos riesgos, puede generar cerrar ecuaciones de rentabilidad, puede atraer inversiones. El otro mensaje o el principal mensaje que yo quiero darles, porque a veces se puede tener alguna duda sobre vocaciones o sobre intenciones. Nuestro mercado, como decía el ingeniero Guzmán Telechea, nuestro mercado ya tiene 106 años de vida, hemos atravesado por cantidad de situaciones diferentes, y nuestra vocación al venir a hacer un aporte, porque lo que en nuestra visión estamos construyendo no es un mercado satélite de nuestro mercado, ni un mercado subsidiario de nuestras operaciones, ni un mercado que sirva de diversificación o de inclusive podría suponerse arbitraje regulatorio contra cosas que ocurren en Argentina. Nuestro compromiso, que yo vengo a plantearles públicamente a ustedes, es construir un mercado uruguayo, es un mercado nacional en Uruguay, que aspiramos, como decía recién Guzmán, aspiramos que sea un mercado que pueda servir de referencia regional y que pueda servir y brindar servicios más allá de las fronteras de Uruguay. Pero nuestra vocación, nuestro sentido y nuestra intención es crear un mercado en Uruguay. El hecho de que nosotros hayamos de alguna manera iniciado este proyecto es fruto de nuestra experiencia, fruto del aporte que podemos hacer desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de conocimiento de la materia. Pero la vocación es que esto, cada vez nosotros de alguna manera tengamos menos protagonismo y que crezca de la mano de la comunidad de negocios de Uruguay,
Y ese es un poco el mensaje que yo les quiero pasar, el compromiso que yo quiero asumir, de que en parte nuestro rol fue iniciar esto y que en buena medida el futuro de esto, porque estamos cotidianamente hablando en nuestro negocio de futuros, el futuro de esto tiendo a pensarlo, está mucho en las manos de ustedes más que en nuestras manos. Lo nuestro fue el arranque, lo nuestro fue un aporte, fruto de la pasión que tenemos por la convicción de que esto contribuye al desarrollo de un país, al crecimiento de ramas de negocio dentro de un país, y genera, en definitiva, valor agregado dentro de una industria. De mi parte nada más, agradecer nuevamente el apoyo recibido por todas las entidades, por oficiales dentro de la República Oriental del Uruguay, por el propio Banco Central, que ha sido muy exigente, como no podría ser de otra forma cuando pretendemos un proyecto de la envergadura como el que tenemos entre manos. Muchísimas gracias a todos. Hola. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Guzmán Larrimbe, soy el gerente general de UFEX y me gustaría dedicar unos minutos a hacer una presentación muy breve. Realmente la convocatoria ha superado todas mis expectativas. Como saben, UFEX nace con el objetivo de crear una bolsa de futuros y opciones de productos agropecuarios en este país. Nosotros estamos convencidos de que una bolsa de futuros va a tener importantes beneficios no solo para el sector productivo agropecuario, sino para la economía de este país. Pero antes de hablar específicamente de UFEX, me gustaría dedicar unos minutos para hablar de algunos conceptos generales. Yo sé que hay muchos que están totalmente familiarizados con lo que es un contrato de futuro, con lo que son los mercados de futuros, pero para muchos otros puede ser algo un poco novedoso, por lo cual me propongo en muy breves minutos contestar 3 preguntas. ¿Qué es un contrato de futuros? ¿Qué es una bolsa de futuros? ¿Y por qué existen los mercados de futuros en el mundo? ¿Qué es un futuro? Un futuro es simplemente un contrato. Es un contrato a través de la cual una parte se obliga a comprar y la otra parte se obliga a vender un activo en un plazo determinado y a un precio cierto. En cualquier día en el mundo se están negociando millones de contratos de futuros. Existen contratos de futuros sobre commodities, como conocerán, los contratos sobre soja, sobre oro, sobre petróleo, y también existen contratos de futuros sobre productos financieros, como pueden ser futuros de tasa de interés o futuros de tipo de cambio. Muchos de los contratos de futuro se liquidan al vencimiento con la entrega del activo, pero esto no es así para todos los casos. Existen también contratos de futuros en los cuales al vencimiento la liquidación se da simplemente por el pago de una diferencia en efectivo. También tenemos los contratos de opciones. Los contratos de opciones, a diferencia de los contratos de futuros, lo que hacen es dar un derecho a comprar o vender un activo, pero sin establecer la obligación de hacerlo. ¿Qué es una bolsa de futuros? La bolsa de futuros es simplemente un ámbito institucional en donde los compradores y los vendedores de futuros se van a encontrar y van a negociar esos contratos. ¿Cómo funciona esto? La bolsa lo que va a hacer, y cualquier bolsa del mundo hace esto, establece las reglas de juego, pero no participa de la oferta o de la demanda de los productos. Hoy en día, la gran mayoría del volumen de negociación de contratos de futuro en el mundo se da en forma totalmente electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que la bolsa le va a proporcionar a los operadores la plataforma electrónica a efectos de facilitar y que puedan realizar las operaciones. También es importante destacar que todas las operaciones que son concertadas en la bolsa están garantizadas. Esto quiere decir que se minimiza o se elimina el riesgo de incumplimiento. Para ello, la bolsa le pide tanto al comprador como al vendedor del futuro un margen que es simplemente un depósito en garantía. Ahora bien, ¿por qué existen los mercados de futuro? Obviamente hay mercados de futuro en muchas partes del mundo. El más conocido para la gran mayoría es el mercado de Chicago, que concentra un volumen muy importante de la liquidez de futuros del mundo. Pero también hay mercados de futuro en países cercanos. Existen mercados de futuro en Brasil, existen mercados de futuro en Argentina. A la pregunta de por qué existen estos mercados, mi respuesta es que estos mercados existen justamente porque el futuro es incierto. Cada vez más
las empresas y los negocios están operando en un mundo de gran volatilidad y gran incertidumbre. Y en ese mundo de gran incertidumbre, las empresas tienen que administrar sus riesgos. Uno de los riesgos que deben enfrentar es el riesgo precio. Tanto el riesgo precio de los productos que venden como el riesgo precio de los productos, de los insumos que compran. Para ello, los contratos de futuros y opciones son herramientas que permiten a las empresas justamente minimizar su riesgo precio. Al minimizar el riesgo precio, estas empresas pueden mejorar sus decisiones de inversión, pueden crecer sus negocios e incluso pueden reducir sus costos, lo cual beneficia a todos los consumidores. Bueno, ahora que hablamos un poco y que entendimos en forma general qué son los mercados de futuros y por qué existen, me gustaría dedicarme unos minutos a explicar por qué iniciamos UFEX, y ya algo de esto estuvieron hablando Guzmán y Luis, quiénes son sus accionistas, cuáles serán nuestros productos y cómo se va a poder operar en esta bolsa. ¿Por qué iniciamos UFEX? Bueno, iniciamos UFEX porque el equipo de UFEX está convencido de que la existencia de una bolsa de futuros y opciones en este país va a traer beneficios a la economía. En general, los mercados de futuros tienen dos beneficios directos. Lo que llamamos el descubrimiento de precios futuros y la posibilidad de tomar coberturas de precio. ¿Qué es el descubrimiento de precios futuros? Los mercados de futuros le dan señales de precio futuro tanto a la oferta como a la demanda de un producto. Hoy en día hay muchos productos que son relevantes para nuestra economía, para los cuales no hay señales de precio a futuro, o por lo menos esas señales no están disponibles públicamente. La existencia de una bolsa de futuros lo que va a hacer es brindar información. Esto quiere decir que cualquier actor de la cadena productiva, opere o no en el mercado de futuros, igual se va a beneficiar por esa información que el mercado le va a brindar. La posibilidad de tomar coberturas de precio es justamente las herramientas que va a brindar la bolsa a efectos de que los distintos actores puedan minimizar su riesgo. Al minimizar el riesgo, cualquier empresa lo que hace es mejorar la relación que existe entre el rendimiento y el riesgo del negocio. Ello, de acuerdo a la teoría de finanzas corporativas, lo que logra es maximizar el valor como empresa. ¿Quiénes son los accionistas de UFEX? Bueno, como ustedes saben, tenemos el grupo ROFEX como accionista y también tenemos a Guzmán Telechea y Alberto Pereira, que obviamente le brindan al proyecto una vasta experiencia en el sector agropecuario nacional. ROFEX, como saben, 100 años de experiencia en mercados de futuros, desde 1909, si no me equivoco, se están negociando este tipo de contratos. Existe contratos sobre una gran variedad de productos, tanto en su división agrícola como en su división financiera. Para que tengan una idea del tamaño de este mercado, 65 millones de contratos se negociaron en el último año, pero lo más importante es que ROFEX le va a proporcionar a UFEX todo el know-how y todo el soporte a efectos de que nosotros podamos cumplir nuestros objetivos. ¿Cuáles son los productos que se van a poder negociar en esta bolsa de futuros agropecuarios? Vamos a tener futuros y opciones sobre una serie de productos. Nuestro primer producto va a ser el novillo gordo. Vamos a lanzar un contrato de futuros sobre novillo gordo. Pero acá me quiero detener y decir una cosa. Esta bolsa no va a ser solo una bolsa de novillo. Va a ser una bolsa que va a tener una serie de productos que van a ser muy importantes. En lo que se refiere al sector ganadero, además del primer producto de novillo, estamos analizando la posibilidad de lanzar un producto de ternero en los próximos meses. También existen los denominados productos espejo Chicago, que son productos sobre soja, oro y petróleo, que van a cotizar diariamente en el mercado local, en UFEX, pero van a ajustar a vencimiento con la referencia del mercado de Chicago. Y también tenemos el gran desafío de crear un producto de soja sudamericana que busca generar una referencia para la soja en esta región, dado, como sabrán ustedes, la mayor producción, más de la mitad de la producción de soja en el mundo se concentra en Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, por lo cual creemos que es necesario que exista un contrato de futuro que sea referencia para esta región. Obviamente todos estos contratos, nosotros somos una bolsa de valores que está sujeta al Contralor del Banco Central, por lo cual todos los contratos, antes de ser lanzados, van a tener que ser aprobados por la Superintendencia de Servicios Financieros. ¿Cómo se puede operar en UFEX?
un cliente, que puede ser tanto una persona que tiene la necesidad de hacer una cobertura, como un cliente de tipo financiero que quiere hacer una inversión, va a tener que realizar sus operaciones a través de un participante. Los participantes habilitados para operar en UFEX serán los corredores de bolsa y los bancos, y nosotros ya estamos en conversaciones y en proceso de incorporar varios corredores de bolsa y varios bancos a efectos de que estén habilitados a operar en nuestra bolsa. Es decir, que el cliente y su participante lo que van a hacer es coordinar, por ejemplo, la necesidad de cobertura que tengan, y el participante va a ejecutar la compra o la venta de futuros en el mercado UFEX. Bueno, y para terminar, me adhiero a las palabras de Guzmán, en el sentido de que creemos que hoy nace una nueva historia en este país. Creemos de que si nosotros somos exitosos en este proyecto, el país va a contar con un mercado donde se van a negociar futuros sobre productos relevantes para nuestra economía, y eso va a tener un beneficio para todos. Sabemos que este es un camino difícil, sabemos que no será fácil, pero vamos a poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra pasión, a efectos de poder cumplir con estos objetivos. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Tabariaga. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y debo celebrar que haya llegado este día porque fue por allá por el mes de agosto o septiembre del año 2012 que tuvieron la gentileza de visitarme en mi oficina, y yo voy a decir acá lo que dije en aquel momento, más o menos. Porque me parece que una cosa importante, aunque parezca repetitiva, es confirmar cuáles son las líneas de acción y de pensamiento, porque en esta cosa de la política pública, tal vez uno de los activos más importantes que le importa a quienes tienen que tomar decisiones es la coherencia y la constancia en el acierto, en el error, en la coincidencia absoluta o no, pero decir lo que pensamos y hacer lo que decimos constituye tal vez uno de los activos que, a mi juicio, cuando me toca evaluar como empresario, me gusta tener bien claro qué es lo que tengo adelante. Y lo que les dije en aquella oportunidad a ustedes fue que, recordemos 2012, hicimos un análisis de qué estaba pasando con el desarrollo de la ganadería en el Uruguay. ¿Cuál es conocido por todo el mundo la política de inserción internacional y búsqueda de mercados, que arranca en lo sanitario y sigue en los aspectos de inocuidad, certificación y calidad institucional? Recuerdo que les comenté que desde que yo era estudiante, yo soy de Montevideo, no nací productor agropecuario, me hice empresario agropecuario y ganadero a partir de la agricultura. El comentario que recuerdo, corregime si me equivoco, que les comenté en aquel entonces, fue que la ganadería estaba enfrentando una competencia muy severa por los factores de producción, sobre todo tierra, capital y algo de trabajo, frente a actores nuevos que no habían existido en la historia del país, que eran la forestación, que había tenido un paraguas institucional que le había dado mucha predecibilidad al negocio, que había traído una potente inversión con un encadenamiento vertical que había generado obviamente impactos por desplazamiento, y una agricultura que en ese entonces venía creciendo sin haber llegado al pico de producción que llegó el año pasado.
segundo componente que analizamos fue la fuerte o fortísima valorización de la tierra, que fue un proceso que venía ocurriendo con mucha intensidad en el Uruguay. Recordemos la evolución de los precios del 2003, 2004 a hoy, y que en ese escenario Uruguay tenía que producir carne de manera diferente que sus competidores, porque si no íbamos a tener que vender carne compitiendo con el mismo producto que se producía en tierra que valía 500, 600 dólares, cuando la nuestra valía 3.000 o 4.000, que eso no tenía mucha solución, pero que cualquier cosa que permitiera manejar los riesgos de precio y de clima, seguramente iba a tener que contribuir en el desarrollo de nuestra principal cadena agroindustrial. Recuerdo, yo tengo el defecto que tengo mucha memoria, recuerdo que también coincidimos algo que no es nuevo, mucha gente acá debe estar aburrida de escucharme decirlo. Hoy de tarde lo dije en una discusión con toda la institucionalidad agropecuaria, analizando qué tenemos que hacer para generar un cambio en materia de transferencia de tecnología para aprovechar lo que yo considero que al menos en ganadería hoy tenemos como una oportunidad en el mundo, en virtud de todo lo que podemos ver del negocio de las carnes, vacuna y ovina a nivel mundial. Y me acuerdo que dije, yo estudié producción de bovino de carne en el año 1978, y si del año 78 para adelante no hubiéramos investigado más nada, seguramente sabríamos mucho menos que lo sabemos hoy, pero a muchos todavía nos falta completar todos los capítulos del libro de Rovira y aplicar buena parte de los resultados de investigación del ingeniero Pitaluga, por hablar de manejo reproductivo de carne y cruzamiento, sin entrar a hablar de lo que puede ser manejo de campo natural. En el Prado del año pasado dije, el Uruguay tiene que hacer como un bien público una cartografía de campo natural, porque los campos naturales son muy diferentes y generalmente los manejamos igual, entre otras cosas porque no los conocemos como diferentes, en segundo lugar porque a veces no tenemos el agua que nos permita diferenciar. Ahora, y no quiero hacer largo esto, pero nobleza obliga, también dije, somos el único país donde la diferencia entre el novillo y la vaca es tan pequeña. ¿Te acordás? Sí, claro. Pero no, hay mucho industrial, no sería bueno que... Y esa es una característica que forma parte de nuestro sistema de producción. Y eso no es por casualidad, no es porque los productores sean tontos. Es decir, en buena medida, una vez el doctor Caputi dijo una frase que yo repito siempre: en este país hay engordadores de campo bueno y engordadores de campo malo. Y es verdad, porque buena parte del ingreso de un productor ganadero está constituido por la venta de la vaca fallada gorda. Lo que no quiere decir que eso sea, desde el punto de vista de la biología, eficiente, porque no hay cosa más ineficiente que destinar comida a engordar una vaca. Ahora, ¿por qué eso existe? Eso existe porque hay algunas características de variabilidad en cómo se forman los precios, en cómo es la relación a lo largo de la cadena, en cómo manejamos los riesgos, donde el Uruguay tiene mucho para innovar, y no es necesariamente la variedad de pastura, el manejo, el tamaño del empotronamiento o la genética de la pista. Tiene que ver con la estructura de los negocios. Y por eso dije, denle para adelante, porque estoy convencido de que va a haber un antes y un después al momento en que los empresarios tengan al menos la opción de manejar un instrumento de cobertura en el momento de tomar su decisión. ¿Por qué? Porque todos sabemos de que en este negocio los ciclos son largos y los imponderables son muchos, de tipo climático, de tipo de mercado, de capacidad de organización, de capacidad de competencia, de manera de que tenemos algunas cosas antes de esto que son muy buenas. Tenemos
la más amplia inserción de mercados, nos falta Japón. En ese momento habíamos cerrado los primeros negocios de la cuota 481 y muchos dijimos qué bueno sería poder tener un negocio de encadenamiento donde vinculemos el ternero, el sorgo y el novillo gordo, porque en realidad bueno sería que los negocios dependieran de la búsqueda de la máxima eficiencia de los procesos biológicos o de los manejos financieros, y que dependieran lo menos posible de las variables exógenas que muchas veces han determinado resultados muy magros, que llevan a una actitud donde digo, bueno, seguro murió de viejo y tal vez sea más prudente no tomar una decisión de máxima inversión o de mayor riesgo. Para honrar la coherencia y con la máxima honestidad intelectual, en ocasión del lanzamiento o de la apertura del stand del Ministerio, aquí mismo en el Prado, hace una semana atrás, hoy, hablamos y anunciamos que íbamos a tener la alegría, yo diría el privilegio, y acá no hay de lo público y de lo privado y de que esto sea un negocio privado, porque los gobiernos lo que tienen que hacer son generar las condiciones para que los privados hagan los negocios, de eso se trata, de que iba a tener la alegría de poder participar, porque me habían invitado a participar en esto. Y hace 2 o 3 días firmamos un convenio con el Banco de Seguros del Estado. ¿Y qué concordancia o similitud tiene con esto? La otra variable importante que tiene la agricultura, que tiene la ganadería, no es la variable de mercado, la variable de precio, es la variable clima. Es decir, me han escuchado decir hasta el cansancio que tan importante como el eje estratégico de inserción internacional o el de intensificación sostenible es el de adaptación al cambio climático, o mejor dicho, a la variabilidad creciente que viene gracias al cambio climático. Porque variabilidad climática en este país existe, o en esta región existe desde cuando nadie hablaba del cambio climático siquiera. Nosotros estamos lanzando, creo que el primer índice paramétrico de riesgo de sequía asociado a la ganadería de carne a partir del monitoreo satelital del NDVI, el índice de crecimiento de pasturas, que en forma piloto intentamos validar un mecanismo que permita generar un producto que tal vez no sea viable por sí mismo en condiciones de mercado. Tal vez no sea rentable jamás para ninguna aseguradora tener ese producto. Y capaz que no sea rentable o posible exclusivamente para los productores. Algún periodista de esos amigos que yo tengo me preguntó si lo hacíamos para mejorar la eficiencia de la gestión del Estado atendiendo las emergencias agropecuarias. Acabamos de salir de una, ¿no? Donde obviamente un Estado trata como política pública de apoyar, siempre apoyamos a los más pequeños productores. Y eso genera la necesidad del llamado a licitación, la compra de las raciones, la coordinación de la distribución y toda una situación que con el apoyo de los productores organizados en el territorio se logra hacer con éxito. Este año enfrentamos esa emergencia de sequía sin que nadie la reclamara, la enfrentamos a partir de la información que surgía de nuestro Sistema Nacional de Información Agropecuaria, que no es otra cosa que integrar esa información. Pero tenemos que terminar repartiendo raciones. Entonces, qué bueno sería que algún día, frente a la emergencia climática, se disparara un mecanismo comercial, un seguro, y que cada productor resolviera el problema porque está con una cobertura de seguro. Entonces un periodista me decía, lo están haciendo para mejorar la eficiencia, sí, pero lo más importante no es la mejora de la eficiencia de la gestión, en este caso del Ministerio. Lo más importante es construir una malla de seguridad para que el trapecista sea más audaz en la pirueta. Si nosotros generamos
condiciones de mayor certidumbre, o mejor dicho, de menor incertidumbre, y salimos del campo de la incertidumbre y pasamos al campo del manejo de los riesgos, seguramente las decisiones empresariales van a ser con un nivel de intensidad, de inversión o de riesgo mayor, porque tengo el instrumento para cubrirlo. Eso es lo verdaderamente importante, porque eso va a ser importante no solo para atender la importancia no va a estar en la eficiencia de la atención a la emergencia, la importancia está en que el aumento de productividad y de producción total, que es lo que le importa al país, que va a ser la sumatoria de las decisiones de mayor intensificación que van a tomar los empresarios y los productores porque tienen esa cobertura. Esto va exactamente en la misma línea. Ojalá, porque la viabilidad de esto la va a definir obviamente el mercado. Esto no es un instrumento de política pública, esto es un instrumento que se pone a disposición y serán los usuarios quienes encontrarán le encontrarán el equilibrio a este nuevo producto. Las comparaciones son siempre odiosas, mucho más cuando las hace un jerarca de gobierno, y mucho peor cuando además la comparación es con un rubro que está en caída. Pero en realidad, en buena medida, la velocidad de crecimiento y la velocidad de decrecimiento de las áreas de cultivos agrícolas que operan con futuro, entre otras cosas, se da con mayor o menor, con mayor exactitud y con mayor velocidad, porque existen instrumentos similares a esto, que la ganadería hasta ahora, al menos en el Uruguay, no ha tenido. De manera que sin más, yo les deseo éxito, porque si ustedes tienen éxito será porque los productores y los empresarios de este país deciden que así sea, y si ellos deciden, dado que es un mecanismo de mercado, seguramente ganarán más los productores y ganará más el país, y generaremos eso que no se puede distribuir si no se crea, que es la riqueza. Muchas gracias. Le agradecemos a la mesa que nos acompañó hasta el momento, al ministro Tabaré Aguerre, al presidente de ROFEX, Luis Alberto Herrera, al presidente de UFEX, Guzmán Telechea, al gerente general de UFEX, Guzmán Larrimbe. Recibimos ahora al gerente general de ROFEX y director de UFEX, Diego Fernández, que va a ser el moderador del panel que nos va a acompañar. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, se ve distinto desde acá que donde estaba, mirando para el frente, ¿no? Mucha gente. Yo les voy a robar 3 minutos antes de convocar a mis amigos panelistas para contar 2 mínimas historias que creo que vienen muy al caso de lo que estamos charlando el día de hoy. Si bien, como dijeron antes Luis Herrera y Guzmán, el mercado donde yo trabajo tiene 106 años de historia, cuando hace 17 años yo decidí empezar a trabajar ahí, habíamos sufrido los vaivenes de la economía y de la historia argentina, y éramos una empresa de nada más de 10 personas, ¿no? Donde siempre me llamó la atención, por ejemplo, que la bombita del gerente estaba quemada, la lamparita, y estuvo así 6 meses, digamos. O sea, hace 17 años no era una apuesta segura dedicarse a tratar de hacer funcionar un mercado de futuros en Argentina. Pero, sin embargo, la pasión por este negocio, la pasión por los instrumentos y la convicción de que nuestro país necesitaba una operatoria de futuros agrícolas, agropecuarios y financieros para su economía era fuerte. Y además, otro factor que me convenció a mí y a muchos más jóvenes que se sumaron a nuestro proyecto, hoy somos 105, 17 años después, es que lo queríamos hacer desde Rosario. Yo no quería irme a trabajar en New York o en Chicago.
quería visitar a mis viejos los fines de semana y quería seguir viviendo en el barrio que había vivido siempre y yendo al cine, que hoy no está más, ¿no? Que había ido siempre. Y eso fue un motivador muy importante de mucha gente que se incorporó a Rofex y que hoy tiene un alto grado de sentimiento de pertenencia y el éxito que ha tenido nuestros mercados los hace sentir, y lo son, fuertes protagonistas de eso, ¿no? Y hoy en Uruguay mi deseo sería que eso suceda, digamos, de que dentro de este auditorio tan numeroso haya mucha gente que comparta esta idea de que los instrumentos que estamos mencionando son necesarios y benefician a la economía y a la producción, que además les guste, porque compartir que algo es útil no significa que a uno le interese participar en la operatoria como usuario, como intermediario o como miembro del mercado, y que luego tengamos el éxito de muchos años después poder estar diciendo hemos creado una bolsa de futuros que es útil para la economía y para la producción uruguaya. Y un año después de eso, o sea, en 1999, uno de los primeros productos que lanzamos a nuestros productos tradicionales de futuro agropecuario fue un índice de novillo gordo sobre el precio que surgía del mercado de Liniers. Y recuerdo que cuando hicimos un acto como este para lanzarlo, habíamos conseguido que un señor que se llama Leo Melamed, que es el gran padre de la industria de futuros moderna, es quien transformó los mercados de productos agrícolas de Chicago en grandes centros de cobertura financiera, nos grabó un video de 3 minutos felicitándonos por la iniciativa, no por el éxito, recién lanzábamos, o sea, nos felicitaba por la iniciativa. Y ese video, que en YouTube todavía está, cada 6 meses por ahí lo miro, y la verdad que es impresionante que alguien con la agenda y la importancia se haya dedicado en aquel momento a hacer una dedicatoria para un mercado en el Cono Sur que tenía, en ese momento, ya no éramos 10, seríamos 12 empleados y que estaba lanzando un producto que por diversas causas operó 6 meses y luego no fue exitoso. En este negocio hay que tener muchas veces mucha convicción, mucha pasión y también algo de suerte. Bueno, no fue el momento para los futuros de novilla en Argentina el año 99 y 2000. La crisis del 2001 fue muy drástica, incluso para los futuros agropecuarios. Pero la realidad es que si uno tiene convicción, termina probando otros proyectos, volviendo a insistir en los mismos y el éxito siempre llega. Ojalá Uruguay pueda, con su primer producto, UFEC con su primer producto, que es el índice de novillo gordo, ya tener éxito y seguramente otros vendrán. Yo quiero contar estas 2 historias, invitar ahora a los panelistas que me van a acompañar. Primero lo quiero invitar a Alex Wells, un argentino pero residente ya desde hace un tiempo en Uruguay. Alex lo hemos convocado al directorio de UFEX, hoy es parte del governance de nuestro mercado. Él es un trader de commodities que operó para una multinacional muchísimo tiempo, commodities, y que hoy ya en Uruguay sigue siguiendo los mercados de commodities y es un gran entusiasta de este proyecto. Así que se los quería presentar y ojalá nos ilumine hoy con su sapiencia. Lo quiero invitar también al doctor Pablo Caputi, a quien hemos conocido en estos años de gestación de UFEX, y que también tengo que calificar como otro entusiasta de este proyecto, que siempre estuvo disponible para cualquier consulta técnica, pero mucho más que eso, para el apoyo emocional y las convicciones de que al menos hay que intentar y de que el esfuerzo solo de iniciar algo vale la pena. Pablo, como ustedes saben, es director de Información y Análisis Económico del INAC. Y por último quiero invitar a Pablo Rosselli, director de la parte de asesoramiento financiero y socio de Deloitte, quien creo que va a ser un buen complemento para esta mesa con 2 panelistas más orientados a commodities. Pablo nos puede dar una visión ya no solo de commodities, sino
de economía más amplia que solo los productos que más nos interesan. Bien, gracias a los tres por venir. Y bueno, yo quería arrancar haciéndole una pregunta a Alex, porque la verdad que en los últimos tiempos hemos tenido una tendencia de commodities general a nivel mundial bajista, con mucha volatilidad, y como él sigue esto diariamente, seguramente nos puede dar su visión acerca de cómo, por qué se han producido esta baja generalizada en los últimos tiempos y qué podemos esperar para el futuro. Bueno, buenas tardes. Bueno, ahí les traje un pequeño dibujito. Hoy estamos ya en donde dice 14-15. Hemos superado ampliamente los stocks que jamás hayamos tenido en el mundo. Esto es soja. Estamos por arriba de los 100 millones de toneladas de stocks. Y también son los stocks prácticamente más altos con relación stocks al consumo. Para el año que viene, que es un poco de previsión, pero bastante certera, base de las condiciones que están hoy, los stocks van a subir un poquito más todavía. Y la función de este mercado, lamentablemente, tendría que ser desincentivar la producción. Con lo cual, estoy pensando que un poquito hacia futuro, eso es lo que tendría que pasar. Ahora, ¿por qué llegamos a esta situación un poquitito? Bueno, una parte muy lógica y más fácil de saber es que tuvimos cosechas espectaculares, primero en Estados Unidos, luego Sudamérica, luego otra vez Estados Unidos, y tenemos una situación bastante buena para lo que se está plantando ahora. Otra cosa que hay que tomar en cuenta también es los stocks mundiales se están dando, antes se daban básicamente en Estados Unidos y un poco en Europa. Y ahora los estamos teniendo en más países. Sudamérica tiene unos stocks gigantes comparado a otros años. Estados Unidos va a tener muy posiblemente a final de septiembre del 16 unos stocks muy grandes. Sería la primera vez que se nos dan stocks grandes en Estados Unidos juntamente con Sudamérica. Pero también están apareciendo stocks que quizás en otros productos, no necesariamente soja, se están dando en el resto del mundo. Por ejemplo, China tiene 160 millones de toneladas de stocks de maíz. Poco se habla de esto. China fue acumulando a través de precios subsidiados, muy por arriba del mercado mundial, y ahora no sabe qué hacer con tanto maíz. Con lo cual está frenando de alguna manera, con medidas pararancelarias, las importaciones de maíz, las importaciones de sorgo, y esto hace que una política de Estado puede repercutir en las importaciones, con lo cual antes solo teníamos una oferta-demanda en base a las economías y ahora tenemos stocks de los cuales países como China quisieran deshacerse. ¿Cómo desincentivar? La idea es, como yo decía, tenemos que desincentivar la producción, pero lamentablemente tenemos un problema que tenemos una guerra de monedas. Arriba tenemos el precio de Chicago, que como lo vemos se ha colapsado desde el año 14, pero en el medio tenemos el precio del dólar en real. El real se ha desvalorizado, como saben, hemos pasado de 2.50 a prácticamente 4, es una devaluación gigantesca, con lo cual el brasileño, el chacarero brasileño, ve paradójicamente uno de los precios más altos que ha tenido en reales. Esto no ayuda a desincentivar, con lo cual este año otra vez Brasil va posiblemente tener una cosecha que pueda llegar a superar la de Estados Unidos. Esto con respecto a la oferta, stocks, sobreproducción y una pelea de monedas que no desincentiva la producción. Y con respecto a la demanda tenemos dos temas. Uno, tenemos un China que es la línea roja de utilización de harinas vegetales. No es por la desaceleración de ahora que hemos visto, que devaluó la moneda, que la economía crece menos, es que China, que venía creciendo con esa línea roja, ahora está creciendo a otro ritmo.
Eso es porque ya puso bastante gente en la clase media, eso es porque ya, en vez de criar los cerdos a nivel familiar, ya los crean a nivel industrial, pero como cualquier mercado que empieza a madurar, el crecimiento es otro. Entonces tenemos un China que está desacelerando y un China que es el 65% de las importaciones de soja. O sea, una gran concentración, y cuando China se desacelera tenemos un pequeño problema. Y el otro temita que tenemos es el tema de los biocombustibles. Durante muchos años Europa, Estados Unidos y muchos países, Indonesia, Argentina, Brasil, incentivaron el uso de biocombustibles y le dimos una fuerza extraordinaria a la utilización de granos y oleaginosas como energía. De esa manera hemos llegado, incluso en Estados Unidos, este año vamos a destinar 40% de la producción de maíz para etanol. Pero lo mismo estuvo pasando con soja, con colza y en Indonesia y Malasia con la palma. Bueno, y ahora ha cambiado la cosa, un poco por un sentido común, porque no podemos seguir quemando toda la cosecha de maíz en Estados Unidos para etanol, y también porque en diferentes países no dan los subsidios como para seguir manteniendo, porque ha caído el precio del petróleo. Así que eso, resumiendo por qué estamos acá, y bueno, tenemos lo que dijimos, una producción récord, altísimos stocks, guerra de monedas, ahí tenía un pequeño, todo el mundo se está quejando del otro que está haciendo un dumping, pero todo el mundo lo hace, lo está haciendo Brasil, lo va a hacer Argentina, no tengan duda, van a tener que devaluar. Rusia, que se ha convertido en unos grandes, junto con Ucrania, exportadores de maíz y trigo, está devaluando. Y entonces tenemos este prospecto. Y esto, como decía yo, teóricamente tendría que empezar a corregirse a partir de 2017. Bien, perfecto, Alex. Pablo Rosselli, yendo más allá de los commodities estrictamente agrícolas, ¿vos ves que hay una tendencia mundial irreversible, que todos los commodities van a estar con precio deprimido por mucho tiempo? ¿Qué tanta importancia le das a la guerra de monedas que menciona Alex en su impacto en los precios generales de todos los commodities? Dejamos el ganado para después. Buenas noches, es un placer estar hoy con ustedes aquí acompañando esta iniciativa tan promisoria. Es un honor además que UFEX me haya invitado a estar en este panel. La pregunta que me hacía Diego es muy fácil de responder. Uno debe decir no sé. Últimamente hay un conjunto de economistas en el mundo que está haciendo un llamado insistente a la modestia de los economistas, que a veces nos caracterizamos por ser demasiado vaticinadores. ¿Por qué la respuesta es no sé, digamos? Y voy a aventurar una respuesta igual. No existe que un economista diga no sé y nada más. Si una cosa me parece que hemos ido descubriendo en el último tiempo es que la curva de costos marginales de muchos commodities es extraordinariamente empinada al final del tramo. Digamos, si ustedes recuerdan, hace 3, 4 años atrás, el mundo se quedaba sin energía, digamos. Y hoy tenemos la energía de las más baratas en mucho tiempo. Cuando uno mira la curva de costo marginal del petróleo, no voy a decir números redondos, capaz que algún especialista me dice que me equivoco un poquito, pero en el mundo se estaban consumiendo 97 millones de barriles de petróleo por día. Y lo que pasaba es que para atender al barril 97, al millón 97 de barriles, había que sacar petróleo a unos costos extraordinariamente altos. En el caso del petróleo, vimos una revolución en Estados Unidos, la revolución del shale gas, que permitió en cuestión de unos pocos años que Estados Unidos pusiera unos cuantos millones de barriles más, 8 creo, 7 millones de barriles más por día en el mundo. A un costo que nadie sabe muy bien cuál es. Los yacimientos de shale oil se extinguen, digamos, se pueden extinguir rápidamente, entonces uno tiene que sacar otro, pero probablemente el costo del shale oil puede estar entre los 50, 70, 80 dólares, pero nunca a los 140, 120 dólares que veíamos. Es decir, la curva de costo marginal es muy empinada en el tramo final. ¿Eso qué quiere decir? Que pequeñas fluctuaciones de la demanda mundial, pequeños cambios en la tasa de crecimiento de la demanda mundial
pueden ser muy importantes en términos de cómo esa demanda mundial se va a terminar abasteciendo. Por lo tanto, uno debería decir, primero, cautela, digamos. Pasamos de escuchar que el mundo se quedaba sin energía a ver el petróleo a 45 dólares. Segundo, digamos, mi impresión para los próximos años, digamos, hay un conjunto de factores que justifican pensar en precios más bajos por cierto tiempo. Del lado de la oferta, hemos visto después de muchos años una reacción muy importante en la producción de un montón de commodities. El ejemplo que yo ponía del shale oil es uno de esos. Petróleo tan alto permitió desarrollar yacimientos que eran impensables. Hay aprendizajes, lo que al principio era muy caro de hacer, después que empieza a ser viable, empieza a haber inversión, innovación, desarrollo, y lo que antes era caro empieza a abaratarse. En Uruguay y en la región, digamos, en Paraguay, en muchos lugares de Brasil, Argentina es un tradicional productor de granos, también vimos un montón de incremento del potencial productivo. Hoy tenemos muchas más infraestructuras para tener la logística de granos. Hoy sabemos hacer soja con rendimientos bastante mejores que los que se obtenían en los primeros años de la revolución de la soja, digamos, en la primera década de este ciclo. En el mundo, digamos, la oferta reaccionó. Al mismo tiempo, del lado de la demanda está el aflojamiento de China y está el fortalecimiento del dólar en el mundo al que hacía referencia Alex. No sé si es tanto una guerra de monedas o es un fenómeno, si se quiere, más del ciclo económico mundial. Yo tiendo a pensar que en realidad hemos entrado aceleradamente en un ciclo de fortalecimiento del dólar en el mundo. Y ese fortalecimiento del dólar en el mundo quiere decir que algunos costos marginales, por lo menos medidos en dólares, han caído mucho. En Brasil, la soja tiene que recorrer a veces más de 1000 kilómetros para llegar a un puerto. El flete que tenía que pagar esa soja, y Brasil es uno de los que completa la demanda mundial de soja. Cuando el dólar estaba a 1,60, es el doble de caro, era el doble de caro de lo que podemos tener hoy con el dólar a 3,80, digamos. Entonces, el fortalecimiento del dólar bajó un conjunto de componentes de los costos de muchas materias primas. Creo que toda esa combinación de cosas nos tiene que hacer pensar que por lo menos por algunos años vamos a ver precios más bajos. El desafío para los países productores de materias primas es poder ajustar nuestros costos al nuevo escenario, pero a eso me refiero más adelante. Alex, Pablo acaba de hablar de ciclo, ¿no? Habló de un ciclo de fortalecimiento del dólar y vos en ese gráfico que mostrás se ven ciclos de baja y crecimiento del stock. Este ciclo, ¿vos lo ves igual al anterior? ¿Hay algún factor adicional que te llama la atención o que querés que hay que seguir? Bueno, sí, una de las cosas que se ven muy fuerte es la gran concentración de la demanda en China. Enorme concentración. Y en este caso dependemos mucho de una política que no nos van a contar de antemano qué es lo que van a hacer. El año pasado China había comprado 3 millones de toneladas de maíz de Estados Unidos y con razones técnicas cancelaron esos contratos que a los vendedores les costaron enormes fortunas. Son decisiones que de repente no dependen del mercado, dependen de una decisión política. Ahora, esta concentración tampoco es extraordinaria, ya que existió en su época en la Unión Soviética, y creo que fue, haberlo notado acá, en el 79, cuando la Unión Soviética atacó a Afganistán, Estados Unidos decretó un embargo. Los precios de commodities en Estados Unidos se desplomaron. Esos son los riesgos así que de repente son difíciles de controlar. Es un poco diferente, pero tenemos ese tipo de riesgos de un día para otro. También tenemos decisiones cada vez más de gobiernos. Esto tiene que ver con el biodiesel. Sí, pongo un mandato, o en el etanol saco el mandato, el tema de la guerra de monedas, y sin ir más lejos, también el tema de un riesgo sistémico como tuvimos en el 2008. Ahora, en ese sentido, yo quiero realmente felicitar un poquito al Uruguay, porque al tener reglas claras y estables, y entender que el campo ya tiene suficientes riesgos sin agregar sorpresas a nivel local. Así que bueno, esa es eso es lo que veo diferente en este ciclo. Pablo Caputi, vamos
arrancar contigo. Che, tanto Alex como Pablo han hablado de volatilidad y de tendencias de precio. Vos seguís desde hace muchísimos años y sos parte de lo que es la industria y la producción ganadera desde el INAC. ¿Vos crees que son conscientes hoy los productores de ganado, los industriales de ganado, de esta incertidumbre, de este nivel de volatilidad, de lo importante que es tratar de mitigar esos riesgos? Está al final la diapo que... Sí. Si no, hablo de esto también. Ahí. Buenas noches, un gusto para el Instituto Nacional de Carnes estar en este momento de tanto entusiasmo y pasión y hay que celebrar eso. Después al final me gustaría hacer una reflexión sobre qué significaría para el Uruguay ganadero esta distinción. Pero entrando derecho en la pregunta, el ministro dijo a la pasada, el Uruguay es de los países donde la brecha vaca-novillo es más estrecha. Y en Uruguay la relación flaco-gordo debe andar en 1.10, pero sí, yo creo que un toro vale 3 novillos o 10 terneros. Nosotros recurrimos demasiadas veces a esas cosas para ordenar nuestro pensamiento. Y cuando cuando el productor dice, a mí no me repasan todo lo que se consigue en la exportación, pensando en un modelo más tipo arroz y de markup y cuando empezamos a analizar los números, en realidad no hay ninguna relación fija. Realmente la mayor parte del tiempo las cosas no tienen nada que ver con ese punto de equilibrio o ese razonamiento de equilibrio de los economistas, digamos, ¿no? Porque siempre la pregunta del economista es ¿qué tan largo es a largo plazo? El economista dice en el largo plazo, y el largo plazo puede ser 1 año, 2 años, 5, 10, y en el medio te moriste, ¿no? Entonces, si bien el razonamiento de equilibrio y la relación está bien, la verdad es que ninguna de las cosas son así. Y yo traje una cosa que es bien simple, que salió aprobado en la Junta de INAC recientemente y que era el paso lógico que nos faltaba antes que el novillo tipo. El novillo tipo se lanzó en el 2007 y para los que no lo conocen, sobre todo los que vienen de afuera, es más o menos luego que se venden todos los productos de un novillo, cuánto se obtiene y la relación con la hacienda. Pero faltaba una previa, que era cuál es la relación hacienda-exportación, que es más común entre los ganaderos que siguen el mercado de exportación, que en Uruguay es entre 2/3 y 70%, y es el principal formador de precios. La idea era que esa relación era más o menos fija. Bueno, se hizo el indicador, la relación hacienda-exportación para los últimos 10 años. Inclusive en la exportación hay que hacer un truco técnico que es promediar 2-3 semanas porque la canasta es heterogénea. Y fíjense lo que da esa relación. En promedio da 92%, pero casi nunca es 92%. Es decir, si uno está esperando que le pasen exactamente lo que la exportación, puede seguir esperando toda la vida. Y eso pasa con casi todas las relaciones que nosotros estudiamos. Entonces, lo primero, si existe una relación de largo plazo, sí un promedio, pero cuando uno va a lo concreto, en la semana que te tocó vender, podés estar muy arriba. Y esta es justamente la esencia del negocio, ¿no? El productor va a querer definir un piso y el industrial va a querer definir un techo. Voy a empezar por el lado del industrial, que es más fácil. Porque el propio Pablo Rosselli alguna vez en el LATU, digamos, hizo un trabajo donde mostró la estructura de rentabilidad y costos de la industria, por lo cual puedo referirme a eso, que es más o menos estándar en el mundo, ¿no? Cuando uno hace un negocio industrial sobre 100 pesos que vende, lo hace con una expectativa de decir 75 me lo llevo a la hacienda, la compra de la hacienda, la intermediación, el flete, 10 puntos me lo lleva la mano de obra, 10 puntos me lo llevan otros costos, y con suerte tengo 5 puntos de EBITDA o de margen bruto, que después de deducidas impuestos, intereses, amortizaciones y depreciaciones me quedará 3, 4, depende cómo uno le va en la feria. Y bueno, si esos son 100 millones de dólares, gané 3, 4 millones de dólares, lo aspiro a recuperar en 10 años, por un frigorífico debería pagar 30, 40 millones de dólares, por decir algo absurdo. Ese modelo de 75% de hacienda es muy impactado por cualquier variación, el 76, 77 y 78, que se mueve y se come esos 3 puntos, en un sentido o en el otro. Eso mismo, mírenlo en la relación hacienda-exportación. Si nosotros nos fuéramos, en vez de 92 a 96, 97, 90, ya estamos pisando un terreno donde una industria media que no existe
ya entra en una situación de pérdida o de desconfort. No voy a poner los números de los productores, pero voy a razonar por simetría. Supongamos que son 5 puntos para arriba, 5 puntos para abajo, porque en el fondo cuando uno compra una herramienta de futuro lo que está tratando es de, pagando algún precio, quedarse en esa zona. Entonces la pregunta es, de estas 530 semanas, ¿cuántas veces este negocio estuvo no ya fijo en el 92%, sino en una zona de más o menos confort para ambas partes? Ahí está la línea, digamos, de 97%, ahí está la línea de 87%. Ustedes dirán, bueno, parece que a veces está por ahí, pero a veces está, bueno, en 55% del tiempo estuvo por fuera, más arriba del techo y más abajo del piso. La pregunta es, ¿lo perciben así los productores? ¿Lo perciben así los industriales? ¿Qué tanto les molesta esto, digamos? Y esa es lo que va a definir si este novillo gordo va a tener éxito o no. Si la percepción es, yo conozco cómo esto funciona y me puedo anticipar, no voy a ir a los mercados de futuro, porque yo entiendo cómo funcionan estas cosas y no voy a hacer eso de minimizar el riesgo, etc. Pero si no estoy tan cómodo con esto, capaz que estoy dispuesto a incurrir en algún seguro o alguna variante de esta cobertura que tienen un precio a cambio de uno moverse más parecido, de que no te toquen estas cosas extremas. Bien. Pablo Rosselli le pregunté qué iba a pasar y me dijo no sé. Y vos me acabas de decir, está bien no saberlo. Está bien no saberlo. Si pretendemos saberlo, bueno, no usaríamos el mercado de futuro. Alex, vos fuiste trader de una compañía que justamente no era un frigorífico, ¿no? Pero tenía un nivel de margen muy pequeño en función de su costo de compra y su precio de venta, digamos, es decir, una pequeña fluctuación del precio del producto, si no está cubierto, te podía dejar en zona de ganancia o en zona de pérdida. ¿Qué libertad tenías vos para tomar cobertura total o dejar en función de tu expectativa abierto parte del margen a que el mercado te beneficie? No, las ventas que se hacían había muy poco para no cubrir. Si no tenías cobertura, estabas tomando un riesgo inadecuado. Es más, en una de las cooperativas en que participamos, que se llamaba Farmland en Estados Unidos, ellos le vendían a sus agricultores el fertilizante. Durante años no tomaron cobertura de gas, que era el insumo más importante para ese fertilizante, a pesar de los PhDs y todo lo que estaban dentro, y un día subió el precio del gas y la cooperativa desapareció. Así que en cuanto a un negocio, la cobertura es importante. Yo quería decir que aquí hay dos actitudes que puede tomar ya sea una compañía, un agricultor. Uno es el cuento de un chacarero que estaba en el Titanic. Titanic acababa de pegar el iceberg, que estaba hundiendo, y estaba el capitán, que era amigo de este chacarero, le decía, mirá, yo me voy a hundir con el barco, pero te cedo mi lugar en el bote. Entonces el chacarero dice, no, yo me quedo acá con vos. Pero ¿cómo? ¿No tenés miedo a la muerte? Dice, no, yo estoy seguro que esto va a volver a subir. Esa es una actitud pasiva. Yo no hago nada, total, ya va a subir. La otra yo creo que es tomar una actitud proactiva. Vimos la guerra de monedas. En Brasil, estando cerca de 4, pongo 4 a pesar que no estamos ahí, pero el real contra 2.50, los chacareros les encantó el precio que están recibiendo en reales de su soja. Ya tienen entre 30 y 40% de su soja vendida de la que todavía no plantaron. Ese es un movimiento proactivo. Sin embargo, yo pensando en la soja, creo que es el momento de que la soja se haga en Sudamérica, regional, porque el mercado de Chicago ya no funciona. Estados Unidos es el 30%, el resto del mundo y sobre todo Sudamérica es el 65%, y hay momentos donde un chacarero quisiera utilizar un mercado como es Chicago, y nos damos cuenta que porque es un mercado más chiquitito, como está cerrado, no está abierto a las importaciones, el día que falta un poquito de soja ya sube
la cotización en Chicago, mientras que internacional no cambia o baja. Entonces Chicago en este momento es un riesgo adicional por momentos, no siempre, para algunos chacareros, con lo cual yo estoy convencido que la necesidad está para un mercado más adelante, como dijo Guzmán Larrimbe, de un mercado de soja latinoamericano. Creo que ya estamos bastante grandes como para salir de la tutela de Chicago. Así que en ese sentido yo estoy súper entusiasmado y la gente de UFEX estamos entusiasmados con las posibilidades de que un mercado futuro empiece a desarrollarse. Y el entusiasmo me copié un poco aquí de Pablo, que me susurró al oído que entusiasmo quiere decir tener un pequeño Dios adentro. Así que creo que en ese sentido uno está muy, muy entusiasmado que esto va a seguir para adelante y poder contagiar a los presentes en que esto es un instrumento, empezando por la carne, para darle para adelante. Perfecto. Hola. Pablo Rosselli, las fluctuaciones en los precios de las divisas, de la tasa de interés internacional y en los commodities, ¿qué tanto pueden afectar Uruguay? Y en términos relativos, ¿cómo está Uruguay con respecto a otros países que ya le he mencionado? Brasil, Argentina, por ahí países más grandes en cuanto a producción. A ver, nosotros tendemos a pensar que las señales del contexto internacional para Uruguay nos están marcando como que tenemos 2 o 3 años negativos, digamos, para la economía uruguaya. Lógicamente que siempre puede haber un elemento del contexto internacional que cambie para bien y que hoy no contemplamos, pero como decía recién, creo que tenemos que pensar que tenemos por lo menos algunos años de precios de commodities más bajos que lo que estábamos viendo, que tenemos un escenario de fortalecimiento del dólar en el mundo que probablemente va a continuar. En Brasil ya hemos visto una suba muy fuerte del dólar. Tendemos a pensar que esta suba del dólar todavía no es suficiente para sacar a Brasil de la recesión, que podemos ver todavía un dólar algo más alto, y ciertamente vamos a ver un dólar notoriamente más alto en Argentina el año próximo. En algún momento, digamos, el nivel de atraso cambiario que ha acumulado Argentina es demasiado grande, con lo cual nos da la impresión de que las señales que Uruguay va a recibir del contexto internacional es de que tenemos que abaratarnos significativamente. Hoy ya tenemos niveles de competitividad sumamente bajos con Brasil. Está claro que Uruguay no depende tanto de Brasil como lo hacía en el pasado. Está claro que Brasil está mucho peor que Uruguay, digamos, ¿no? Hay una diferencia enorme, pero nos parece que esta diferencia de precios relativos no va a ser sostenible, con lo cual Uruguay se va a tener que abaratar. En ese sentido, digamos, y no quiero llamar fantasma del pasado, hay algunas similitudes con lo que ocurrió cuando a mediados del siglo pasado se terminó un boom de commodities que había sido sumamente largo. Había que abaratarse porque los commodities se habían abaratado y el desafío era poder acomodar los precios relativos. A mitad del siglo XX Uruguay estaba pésimamente preparado para enfrentar ese shock de commodities. Tenía una economía totalmente distorsionada en sus precios relativos, había subsidiado un montón de actividades improductivas, cosas que esencialmente Argentina repitió en los últimos 15 años y por suerte Uruguay no. Pero tenemos el desafío de corregir los precios relativos y estamos viendo algunas cosas que ayudan. Hemos tenido más flexibilidad cambiaria en el Uruguay de los últimos 2 años, aunque en los últimos 2 meses estamos viendo un Banco Central, a nuestro juicio, vendiendo demasiadas reservas a un precio que parece bajo, pero tenemos una rigidez de precios relativos que está asociada a la indexación de los salarios a la inflación, digamos, ¿no? Y eso está poniendo la política económica en un lugar bastante incómodo. El Banco Central vende dólares porque no quiere aceptar una inflación que pasaría de 10% si dejara un tipo de cambio sensiblemente más alto, pero por otro lado la actividad económica se está resintiendo, entre otras cosas, por la propia falta de competitividad. Yo creo que al final en Uruguay vamos a ver una corrección de precios relativos, que cuanto más rápido aceptemos que hay que procesar esa corrección de precios relativos, mejor será. Pero también estoy bastante convencido de que esa corrección va a ser lenta, digamos, por la cantidad de conflictos que encuentra la propia política económica, con lo cual el mensaje para los productores y agropecuarios, para las empresas del mundo de los agronegocios, es que, bueno, que viene
un par de años probablemente, donde la ecuación económica va a estar apretada. Las empresas, por un lado, tendrán que encontrar oportunidades de eficiencia. Yo creo que en el Uruguay, en varios lugares, digamos, pero en Uruguay crecimos tanto que en general las empresas, todas las exportadoras, las que vendemos en el mercado interno nuestros servicios, estábamos mucho más ocupados en crecer que en optimizar. Cuando uno crece mucho, optimizar es perder foco en donde está la oportunidad de negocio. Bueno, ahora se nos vienen un par de años donde las empresas vamos a optimizar, creo que vamos a encontrar espacios para optimizar, pero vamos a convivir con niveles de rentabilidad más bajos. La gran pregunta es en qué medida o cuánto se va a resentir la actividad económica, y en eso la respuesta en parte la tiene la propia política económica. Hay conflictos de objetivos de política económica, depende cómo el gobierno los ordene. A nuestro juicio, el gobierno hoy debería privilegiar recomponer rápido competitividad, aceptar un poco más de inflación, eso no nos gusta, pero un poco más de inflación puede ayudar a recomponer las cuentas públicas. Yo creo que hoy lo que de todos los objetivos posibles, lo que el gobierno tiene que cuidar es competitividad y resultados fiscales, y más adelante llegará el momento de tratar de tener una inflación más baja. Pero dependiendo de cómo responda la política económica, serán los resultados en materia de actividad y empleo. Gracias, Pablo. Pablo Caputi, la actividad ganadera hoy es muy representativo dentro del PBI uruguayo, y dicho esto, mucha volatilidad de precios en el sector ganadera se traslada a otros sectores de la economía. Te pregunto esto porque nosotros en Argentina vivimos décadas donde el principal financiador del sector agropecuario eran los bancos, el sector financiero, y nosotros íbamos a los bancos a pedirle o ofrecerle, no pedirle, ¿no?, que traten de embeber en sus préstamos al sector agrícola coberturas de precios para hacérselo más fácil al productor y de esa manera reducir su riesgo de morosidad y tener un deudor al sistema más confiable, y los bancos eran muy reticentes a embeber ese producto de cobertura en su financiamiento. Hoy estamos viendo que la producción ganadera es representativa en Uruguay. ¿Vos suponés que un sector ganadero cubierto es un sector ganadero más sano y eso es representativo en la economía uruguaya? Voy a empezar tratar de llegar a la respuesta desde otro ángulo, desde un ángulo más personal. Hace unas 3-4 horas conocí a una profesora de los Estados Unidos que está allí en la cuarta fila. Vino a Línea a hacer una pasantía de un tiempo, está con Bruno Lanfranco y la gente de Línea. Y Bruno le preguntaba, ¿por qué elegiste venir a Uruguay, no? Habiendo tantos países interesantes. Y ella comentaba algo con mucha nitidez, está allí para que le pregunten después. Ella decía, yo observo que hay cambios a la distancia en Uruguay que se procesaron en 25 años, 20, 25 años, que en Estados Unidos lo hicimos también, pero nos llevó 100 años. Hay un proceso muy acelerado de cosas que han pasado acá, y me interesa académicamente estudiar eso, ¿no? Me hizo acordar a otra reflexión que escuché también en Colombia una vez de Richard Brown, que es el principal del Chirac, que decía que los líderes mundiales en carne de cerdo es Dinamarca como referencia, en carne ovina es Nueva Zelanda, y para nuestra sorpresa y molestia, el líder mundial en carne vacuna para Richard Brown y el Chirac, que es la empresa especializada, era Uruguay. Lo cual, pensando en futuros y opciones, creo que es un buen negocio vendernos, digamos, comprar a lo que nosotros pensamos que valemos y venderlo por lo que piensa el resto, por lo menos hasta que se den cuenta cómo es. Pero es un motivo de reflexión, digamos, ¿no? Es un motivo de reflexión. Cuando Pablo hacía el razonamiento del estancamiento técnico en el que estamos quedando, la faena en este año creció un 5 o 6%, y hago referencia a la faena porque es un indicador físico y el PBI es un indicador físico de crecimiento, las exportaciones 3-4%. Es decir, la cadena, hubo un presidente que se hizo famoso por usar una frase de la resiliencia del sector ganadero. Uno tiene la sensación de que es una cadena fuerte, digamos, y que estas cosas vienen siendo como la frutilla de la torta, digamos, un algo institucional, no de políticas públicas, sino de instituciones de mercado,
Esto se intentó en el 93, quizás era como eso adelantado a su tiempo, ¿no? Es algo que nos venía faltando. El año que viene es el Congreso Mundial Hereford y es el Congreso Mundial de IMS que organiza el INAC. Sería fabuloso que estas cosas funcionaran para poder redondear al mundo una propuesta. Alex me hacía una acotación aquí, esta bolsa no va en desmedro de otras, más bien uno lo ve como algo complementario, ¿no? En estas cosas vieron que el gerente presentó espejos con Chicago, es decir, hay relaciones que son un poco más complejas en estas empresas, que no es uno u otro, sino que es uno más otro, cada uno en lo suyo. Ahora, volviendo al tema de los bancos, es una historia los bancos y el endeudamiento, ¿no? Acá, en realidad lo que hemos visto en esta fase de alta liquidez internacional, de un dólar muy bajo y de tasas de interés cercanas a cero o realmente negativas si uno le descuenta la inflación, es los bancos presionando al sector para ingresar con crédito y el sector bastante reacio a aceptar esos créditos, tanto en el sector productivo como en el sector industrial. Esa es la verdad post-crisis 2002, es decir, después de la última gran crisis que tuvimos en el Río de la Plata, el reingreso a los bancos ha ido en cámara muy lenta, digamos, ¿no? Yo creo que sí, que estas cosas ayudarían a volver a ingresar a los bancos, pero ya habiendo perdido la juventud y la ingenuidad que teníamos 20, 30, 40 años. Ya no somos los mismos, ¿no? Eso definitivamente, estamos más viejos y más golpeados, pero no somos los mismos. Como sociedad no somos los mismos. Entonces, a mí me parece que eso es una reflexión y a veces, por eso hice referencia a la profesora de los Estados Unidos, a veces una mirada de afuera te dice más quién sos vos hoy de lo que vos mismo pensás que eras, ¿no? Digo eso para repensar el problema de la securitización de activos, de la cual nosotros hablamos muchísimo sin saber de lo que era hace 20 o 30 años. Es decir, diseñamos una institucionalidad en nuestra mente muy lejos de lo que era la realidad. ¿No? Realmente estamos en lo teórico muy avanzados, en lo práctico no. Tengo la sensación de que ahora hemos avanzado muchísimo más en lo práctico, en las cuestiones, nos hemos vuelto más pragmáticos, cosa que siempre es buena, y quizás tengamos que rebalancearnos a volver a pensar esas cosas que quedamos medio como quemados con leche, ¿no? Sí, seguro. A ver, la experiencia argentina y es curiosa porque lo que hemos logrado diagnosticar es que el tamaño geográfico de Argentina complica al banco llegar con el financiamiento al productor agropecuario y embeberle una cobertura, porque ese productor agropecuario que está lejos de Buenos Aires o lejos de Rosario, generalmente se financia por su canal comercial, su acopio, su corredor, una venta anticipada al exportador. Entonces se da esa locura, o esa curiosidad, no locura, donde nosotros hemos logrado que bancos embeban en productos de inversión precios de soja, de oro o de petróleo, pero no hemos logrado que embeban en sus productos de préstamo la cobertura inversa, digamos, es decir, logran venderle al inversor un upside en función del precio de un commodity, pero no han logrado venderle al tomador de crédito una cobertura que le baje su tasa de interés o que mitigue el nivel de morosidad en el banco. Alex, ¿vos qué le recomendarías a un productor agropecuario hoy que está surgiendo una operatoria de futuros? Que aprenda, que siga los precios, que se cubra. ¿Cómo harías el caminito para quien nunca lo usó? Bueno, yo creo que la responsabilidad está de nuestro lado de tratar de enseñar cómo se puede uno cubrir y, por supuesto, de los productores de escuchar cómo se puede hacer, porque como decía Guzmán Larrimbe, no solo van a estar los futuros, pero también van a estar en un segundo paso las opciones, que eso da el derecho, pero no la obligación, y que acompañado, como decís, si los bancos dan una mano, sería una manera realmente de minimizar riesgos. Así que sí, tenemos que hacer todos un trabajo del lado docente y del lado que nos escucha para operar, que sería, como está pasando en todas partes del mundo, para eliminar estos riesgos que, como yo le digo, con la concentración que tenemos en un China, con la intervención que tenemos tanto en monedas o en otros países,
no nos van a avisar el día que se den vuelta las cosas. Entonces, tanto del lado comprador como el vendedor, hay que utilizar la cobertura o las opciones. Bien, gracias. Bueno, como Pablo me dijo que quería hacer una reflexión final, le voy a dar lugar a Pablo Rosselli, a Alex y a Pablo en ese orden para que hagan un último comentario libre de este panel y después le vamos a agradecer todos y pasar al corte. Le vamos a dar la palabra a Guzmán. Bien, ¿no? Yo ya dije las cosas que tenía que decir, así que, a ver, quiero por un lado agradecerles nuevamente que me hayan invitado. Y una reflexión final, es obviamente que estos productos tienen para los actores tienen el costo inicial de aprender a usarlos, digamos. Es un costo más, y alguna vez puede salir un poquito mal, pero digamos, es un camino que vale la pena recorrerlo. Y si los próximos 2 o 3 años hay rentabilidades un poco más apretadas, más claro que hay que tratar de achicar algunos riesgos. Para engordar ganado, digamos, en un contexto un poco más apretado, estos seguros de novillo, estos futuros de novillo, digamos, son una herramienta que obviamente tiene que ayudar. Cuando las rentabilidades son muy grandes, el colchón para absorber variaciones no planificadas de precios o de otros costos es un poco mayor. Bueno, si la coyuntura de rentabilidad es un poco más apretadas, hay un poco más de incentivos para empezar a utilizar estos instrumentos, pero creo que hay que empezarlos a utilizar sabiendo que hay algunos costos de aprendizaje, pero bueno, el sector llega después de varios años buenos, y creo que es un buen momento para incursionar en eso. Gracias, Pablo. Alex. Bueno, no tengo mucho que agregar, más que decir que si ROFEX y UFEX aparecieron en Uruguay es porque está la institucionalidad y una serie de reglas de juego que son importantísimas. No es un país que esté dando barquinazos a derecha e izquierda, y que esto, empezando por el UFEX y quizás otros contratos más adelante, está demostrando lo que decía Pablo, que están las bases así como para que crezca Uruguay como ser un mercado referente eventualmente para la región, no solo algo uruguayo, sino, como digo, que sea un precio de referencia para Brasil, para Uruguay, para Argentina, Bolivia, Paraguay. Y bueno, yo creo que esto tendría que ser una parte de orgullo, realmente decir que se está focalizado un mercado aquí. Y que también estamos haciendo un poco hincapié que esta parte que vendría a ser un mercado financiero va realmente de la mano con lo productivo, y no que es una bolsa que está de un lado y del otro lado está la producción. Lo que estamos tratando de hacer es que esto se junte para que lo financiero y lo productivo estén de la mano, y no que a veces hay un tabú, una bolsa, esto qué quiere decir. No, esto es un instrumento que va a llevar, como decía Pablo, de alguna manera a avanzar en la región si lo logramos hacer como corresponde. Gracias, Alex. Y no, la última es Uruguay hizo una proeza en términos de apertura, que si se llega a abrir Japón, que es derribar el muro de la aftosa, ¿no? Es un logro fantástico. Y eso quiere decir liderazgo. Y liderazgo quiere decir más que derechos o obligaciones. Y en este rubro estábamos omisos en nuestras obligaciones, porque podemos servir de referencia en sanidad, debemos trabajar más en inocuidad, claramente en trazabilidad. Uruguay está disparado adelante, y en estas cosas de herramientas de mercado habíamos arrancado demasiado temprano, quizás en el 93, cuando la sociedad no estaba madura para una cosa que termina demorando 22 años, ¿no? Entonces, creo que es un estupendo desafío para la sociedad. Y en el caso ganadero, con un poco de camiseta, cuando uno va al sur de Brasil, algo de Paraguay, Argentina, etcétera, siente un poco esa responsabilidad de encontrar un modelo que no solo nos funcione a nosotros, sino que les sirva a ellos también, con sus adaptaciones, cada uno en lo suyo, ¿no? Y bueno, ojalá que esto, que es la gestión del riesgo precios, ayude en eso, y que podamos mostrarlo y ofrecerlos a otros como soluciones para los problemas de los ganaderos de América del Sur, por lo menos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Creo que hoy tomamos una buena decisión de no abrir el panel a preguntas,
y gracias a Dios, porque veo que la cantidad de gente hubiera hecho muy difícil de manejar las preguntas, pero muchos de nosotros nos vamos a quedar ahora en el cóctel posterior, así que cualquiera que tenga una consulta se nos puede acercar y verlo. Yo les agradezco mucho, sobre todo a los 3 panelistas, que pido un aplauso. Y sobre todo a la gran cantidad de presentes, porque como les conté, hace 16 años en Argentina lanzamos un futuro de novillo. Yo di 130 charlas en esa oportunidad. Por suerte nunca más lanzamos algo parecido que me haga dar tantas charlas. Y nunca tuve una audiencia como la de hoy. Así que muchas gracias a los presentes y regálense un aplauso también. Bueno, para reiterar agradecimiento a todos los representantes oficiales, ministro, presidente de instituciones, los amigos rosarinos, a Luis, a todos los directores de UFEX, a todo el equipo de UFEX y fundamentalmente a todos los que de alguna manera nos ayudaron en este largo proceso que esperemos tenga el éxito que todos nos debemos. Así que no nos queda más que brindar, tomar algo entre amigos y seguramente en la rueda esa informal van a aparecer muchas más preguntas que las 130 reuniones que tuviste vos, pero bueno, de alguna manera queremos festejar este inicio de UFEX con todos ustedes. Muchas gracias.